Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy, para aprender algunos tips y trucos de distintas herramientas de los comandos de chapa metálica. Vamos a comenzar viendo la opción hasta arista y fusionar del comando brida de arista. Luego vamos a entender cómo utilizar y en qué podemos utilizar los sensores de chapa metálica. Lo siguiente que veremos será la opción múltiples distancias, disponibles a partir de SolidWorks 2025 en el comando brida de arista. Entenderemos cómo funciona el comando espesor simétrico en las distintas opciones que tenemos disponibles. Luego veremos cómo generar los planos 2D de una pieza de chapa multicuerpo. Aprenderemos a personalizar las notas de pliegue de chapa metálica. Y por último, veremos qué diferencia existe entre el comando romper esquinas y el comando de chaflán. El primer comando que vamos a conocer es la opción hasta arista y fusionar del comando brida de arista. Esta herramienta es útil cuando necesitamos unir dos partes de una pieza de chapa metálica para fusionarla en una única pieza. Veamos cómo trabaja. Veamos un caso de aplicación de la opción de este comando. Imaginemos esta pieza donde nosotros, por una facilidad geométrica, comenzamos con el croquis que mostramos en pantalla para definir la mitad de la pieza. Luego, aplicamos una operación de simetría. Recordemos que pulsando la tecla Q podemos observar los planos sin necesidad de ir al árbol, para obtener la otra mitad de la pieza. Como vemos en este caso, tenemos una pieza de chapa metálica que está formada por dos sólidos, la mitad derecha y la mitad izquierda. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para unir estas dos piezas y obtener nuestra pieza final de chapa? Para ello venimos a la pestaña chapa metálica, vamos al comando brida de arista. Seleccionamos una arista, común como siempre utilizamos para aplicar este comando, y luego en longitud de la brida, en lugar de especificar una longitud, buscamos la opción hasta arista y fusionar. A continuación seleccionamos la arista con la cual queremos fusionar y ahí obtendríamos la unión de nuestra pieza de chapa metálica. Aquí abajo podemos definir la posición de la brida y en el caso que nos interese también podemos editar el perfil de cara para mover y acotar a la longitud que nosotros querramos de la brida. Una vez que terminamos, activamos la opción finalizar y obtenemos nuestra pieza terminada. El siguiente truco a aprender es cómo utilizar los sensores de chapa metálica. Recordemos que sensores de chapa metálica está disponible a partir de la versión 2023 de SolidWorks. Vamos a ver qué posibilidades nos dan los sensores y cómo aplicarlo a una pieza de chapa. Los sensores de chapa metálica nos permiten controlar el largo, el ancho, el área y el área bruta del cuadro delimitador de una pieza de chapa metálica cuando ésta está desarrollada. Un caso típico en el cual podemos utilizar sensores de chapa metálica es cuando parametrizamos un modelo y luego vamos variando ese modelo en función de pedidos de nuestro cliente. No solamente debemos controlar las medidas del modelo, sino también debemos controlar que los desarrollos de chapa no excedan las medidas de las chapas comerciales que conseguimos en el mercado. Para esto podemos utilizar un sensor de chapa como vamos a ver en este ejemplo. La carpeta de sensores de chapa metálica se encuentra en la parte superior del árbol de diseño. En caso que no encontremos la carpeta, la podemos activar haciendo clic con el botón derecho en el nombre de la pieza y seleccionando la opción Ocultar mostrar elementos del árbol. Luego venimos a Sensores y en el menú desplegable elegimos la opción Mostrar. Si está oculto no se va a ver y si está automático la carpeta solo se va a mostrar cuando haya sensores creados. Una vez que encontramos la carpeta, hacemos clic derecho sobre la misma y seleccionamos la opción Agregar sensor. El Property Manager de sensor aparece. En la pestaña Tipo de sensor, vamos a elegir el sensor Propiedades del cuadro delimitador de chapa metálica. A continuación, vamos a elegir qué propiedad queremos controlar.
La longitud, el ancho, el área o el área bruta del cuadro delimitador son las opciones disponibles. Una vez seleccionada la opción, en este caso longitud del cuadro delimitador, vamos a seleccionar la chapa de la cual queremos controlar esa medida. Y luego hacemos clic en alerta para que SolidWorks nos dé una alerta en función de la condición que nosotros vamos a establecer para que esa alerta suene. En nuestro caso, vamos a poner una alerta de que cuando el cuadro delimitador en su longitud sea mayor que 2000 milímetros, SolidWorks nos esté dando un aviso. Como observamos, el sensor se ha creado en la carpeta del cuadro delimitador. Y ahora observemos qué pasa si nosotros modificamos nuestro diseño. Por ejemplo, vamos a cambiar nuestras medidas a 300 para extender el largo de nuestra toma. Una vez que reconstruimos y volvemos a nuestro modelo 3D, vamos a observar que aparece un mensaje de error. En ese mensaje de error vamos a ver como error un tipo de advertencia y la operación que nos va a dar esa advertencia es justamente el sensor que nos indica que la longitud del cuadro delimitador es superior a los 2000 milímetros. De esta forma, nosotros tendríamos que rever nuestro diseño porque no estaríamos consiguiendo en el mercado una chapa con ese tamaño. Hasta aquí hemos aprendido cómo crear y en qué casos utilizar un sensor de chapa metálica. Pasemos al siguiente tip. En el siguiente tip vamos a aprender a crear dentro de la operación brida de aristas, bridas con distintas longitudes, utilizando la nueva función que tenemos en SolidWorks 2025 de brida de varias longitudes, sin necesidad de editar el perfil de cara como se hacía antiguamente. Veamos cómo hacerlo. Vamos a utilizar como referencia esta pieza y vamos a agregar dos bridas de arista. Una sobre esta arista y otra brida más corta sobre la arista mostrada. Para eso seleccionamos el comando brida de arista. Tocamos la primera arista, damos la dirección y en hasta profundidad especificada colocamos la profundidad que queremos para esta arista. Ahora vamos a seleccionar la segunda arista para generar la segunda brida. Por defecto, SolidWorks toma la distancia configurada en hasta profundidad especificada. Y en versiones anteriores a la versión 2025, debíamos venir a editar perfil de cara y teniendo la arista seleccionada, modificar este croquis de forma manual para cambiar la longitud. A partir de la versión 2025 ya no es necesario ese trabajo. Simplemente seleccionamos la arista a la que le queremos modificar la longitud, activamos la opción brida de varias longitudes y cambiamos para esa arista la longitud de la brida de 123 a 60 milímetros. A continuación hacemos clic en aceptar. Si hacemos un clic sobre la operación, podemos observar que las longitudes de las bridas han quedado definidas con una cota que define el largo del croquis que le da forma a la brida. Esa cota puede estar visible o no. Para ello, para que la cota se genere, debemos venir a opciones, propiedades de documento, chapa metálica y tener activada la opción añadir automáticamente la dimensión de la longitud de la brida a los perfiles de brida. Con este ejemplo hemos terminado el tips número 3. Ahora vayamos al tip número 4. La opción de poder repartir el espesor de chapa metálica de forma simétrica respecto a nuestro contorno de croquis. Esta es una novedad que está disponible a partir de SolidWorks 2023, tanto para las operaciones brida base como pliegue de chapa recubierto. Veamos un caso de aplicación. Ejemplo. En nuestro croquis tenemos predefinido un arco cuyo radio es 45 milímetros y un medio círculo cuyo radio también es 45 milímetros. Por lo tanto, vamos a asumir que vamos a generar estos dos arcos con la misma herramienta a la hora de plegar nuestra pieza.
Veamos qué pasa con las opciones viejas de SolidWorks antes de 2023. Para nuestro ejemplo, vamos a dejar la dirección de extrusión por defecto y veamos qué ocurre con el modelo final de la chapa. Si observamos, el radio interno del arco nos queda de 41 milímetros, mientras que el radio interno del medio círculo nos queda de 45 milímetros. Por lo tanto, necesitaríamos dos herramientas distintas para generar este arco y este medio círculo. La opción nueva, que nos da la posibilidad a partir de SolidWorks 2023 de poder distribuir de forma simétrica el espesor, nos permite compensar esa diferencia y poder fabricar la pieza, tanto el arco como el medio círculo, con la misma herramienta. Observemos que el radio interno de pliegue es de 43 milímetros para el arco y el radio interno de pliegue es de 43 milímetros para el medio círculo. De esta forma, ya no necesitamos tener dos herramientas distintas para fabricar esta pieza. Pasemos ahora al tip número 5. En este tip vamos a aprender a generar planos 2D de cada uno de los trozos de chapas que componen una pieza de chapa multicuerpo, como la tolva que mostramos en uno de los ejemplos anteriores. Veamos cómo hacerlo. Vamos a utilizar como ejemplo esta tolva que está constituida por 4 sólidos de chapa distintos. Vamos a generar los planos de cada una de las chapas que componen la tolva. Para eso venimos a Archivo, Nuevo, seleccionamos nuestra plantilla de dibujo y a continuación venimos a la pestaña Dibujo del administrador de comando, Vista del modelo. En Documentos abierto vamos a ver el nombre del archivo. En caso de que no esté abierto, podemos seleccionar la opción Examinar y buscarlo. Luego hacemos clic adelante. Si queremos hacer, por ejemplo, una vista isométrica de toda la tolva, simplemente seleccionamos la vista isométrica y la colocamos en el plano. A continuación, agregamos una nueva hoja. En esta hoja vamos a agregar ahora la vista, pero solamente de una chapa. Para ello venimos a Vista del modelo, seleccionamos el archivo, hacemos clic en Avanzar y donde dice Sólidos seleccionados, hacemos un clic. SolidWorks nos lleva al archivo sólido y nos pide que elija el sólido del cual vamos a querer hacer nuestras vistas. Seleccionamos el sólido y hacemos clic en Aceptar. Luego buscamos, por ejemplo, la opción Chapa desplegada, activamos Vista preliminar y hacemos clic con el botón derecho del mouse para colocar nuestra vista. Luego podemos aquí, por ejemplo, cambiar la escala de la vista. Si agregamos una tercera hoja, podemos agregar más vistas. Venimos a Vista del modelo, seleccionamos el archivo, avanzamos, seleccionar sólido, seleccionamos el sólido, hacemos clic en Aceptar. Podemos activar la opción Crear varias vistas y decir que queremos la vista frontal y la vista lateral. Para poner la vista isométrica, de chapa desplegada, repetimos. Seleccionamos el sólido, buscamos la opción Chapa desplegada y a continuación hacemos clic en Aceptar. Si la chapa desplegada no queda correctamente orientada, podemos utilizar la opción Girar vista. Seleccionamos la vista y la giramos 90 grados. Hacemos clic en Aplicar. Con la resolución de este punto hemos terminado el tip número 5. Pasemos ahora al tip número 6. En este tip vamos a aprender a personalizar la nota de pliegue, las notas que se generan sobre cada una de las líneas de pliegues donde van a indicar, por ejemplo, la dirección, el ángulo y el radio de pliegue. Esas notas de pliegue se guardan dentro de la carpeta de instalación de programa en un archivo que se llama BendNoFormat. Vamos a aprender a editar esa nota de pliegue y a ver qué otros parámetros podemos agregar sobre la misma.
Veamos cómo hacerlo. Usaremos el siguiente ejemplo para ver cómo trabajan las notas de pliegue. Para ello vamos a crear un dibujo de la pieza utilizada en un ejemplo anterior. Vamos a colocar una vista isométrica. Vamos a definir la escala. Y a continuación vamos a colocar una vista de la chapa desplegada. Cuando colocamos la vista de la chapa desplegada, aparecen las notas de pliegue. Estas notas de pliegue aparecen siempre y cuando dentro de las opciones en propiedades de documento, chapa metálica, tengamos la opción visualizar notas de pliegue de chapa metálica. Aquí podemos definir el estilo y aquí podemos poner distintos colores de acuerdo a, por ejemplo, si las líneas van plegadas hacia arriba o hacia abajo. Ahora bien, ¿cómo se forma la nota que dice hacia arriba 45 grados y con un radio 3? Una forma sencilla de configurar esta nota es seleccionando la vista de chapa metálica y cuando venimos al Property Manager de la vista, podemos observar aquí abajo cómo están armadas nuestras notas de pliegue. Podemos ver la dirección, el ángulo de pliegue y el radio de pliegue. Con estos botones podemos además agregar el ángulo complementario, el orden con el cual deberíamos plegar la pieza para que la misma pueda ser plegada y la posición de la fibra neutra de pliegue. Ahora, para no hacer todo este trabajo de forma manual cada vez que nosotros insertamos una vista de chapa metálica desarrollada, vamos a ver cómo configurar el archivo que controla estas notas. Este archivo se encuentra en el directorio de instalación de SolidWorks en la carpeta LAN Spanish. El archivo es un archivo TXT y se llama Bend No Format. La descripción que trae la nota de pliegue se compone de las distintas características que nosotros vamos a querer levantar en la misma y se deben configurar en este renglón. Por ejemplo, la nota de pliegue que yo tengo seteada por defecto me define la dirección de pliegue, que complementariamente se arma abajo, cómo quiero que se describa cuando el pliegue es hacia arriba y el pliegue es hacia abajo. El ángulo de pliegue, que complementariamente debemos agregar abajo cómo quiero indicarlo cuando el ángulo de pliegue sea 0 grados. Y el radio de pliegue. Vamos a ver a continuación los otros puntos que podríamos llegar a agregar para ampliar la nota y cómo deberíamos escribir en este renglón para que, por ejemplo, aparte de la dirección, el ángulo y el radio, se agregue el orden de pliegue. Si nosotros quisiéramos definir la posición de la fibra neutra de pliegue, deberíamos agregar la descripción Bend Allowance en el renglón que vimos anteriormente. Para el orden de pliegue deberíamos agregar la anotación Bend Order. Para el ángulo complementario la siguiente anotación. Dirección de pliegue, ángulo de pliegue y radio de pliegue ya los vimos anteriormente. La dirección de pliegue tiene a su vez dos subconfiguraciones, lo mismo que el radio de pliegue. Vamos a modificar esta nota para que, aparte de lo ya mostrado, me agregue ahora el orden de pliegue. Una buena práctica, antes de modificar en el directorio de instalación archivos que trae SolidWorks, es crear una carpeta en otro lugar de la PC y guardar todo el seteo personalizable de SolidWorks. En este caso vamos a copiar el archivo Bend No Form y lo vamos a guardar en otra carpeta. Para que SolidWorks encuentre esto, luego debemos venir a Opciones, Ubicación de archivos. En Mostrar carpeta para, vamos a tener que elegir donde dice Archivo de nota para línea de pliegue de chapa metálica. Eliminar la dirección por defecto y agregar la dirección que nosotros configuramos.
De esta forma, nosotros vamos a copiar este archivo dentro de esta nueva carpeta y ahí vamos a hacer las modificaciones como vamos a mostrar a continuación. Una vez que tenemos el archivo guardado en nuestra carpeta, simplemente hacemos un doble clic y en el renglón de arriba agregamos el comentario que necesitamos para que aparezca el orden de pliegue. Luego hacemos clic en guardar. Para que se produzcan los cambios, nosotros necesitamos cerrar nuestro plano y vamos a volver a generarlo. Observemos que ahora, cuando colocamos nuestra chapa desplegada, aparte de lo configurado por defecto, vamos a ver que se agrega el orden de pliegue correspondiente. Como podemos observar, tenemos la dirección de pliegue, el ángulo de pliegue, el radio de pliegue y el orden de pliegue. Si nosotros queremos desactivar alguna de estas opciones para un formato en particular, simplemente seleccionamos la vista de la chapa desplegada, venimos al cuadro de las notas de pliegue creada y, por ejemplo, eliminamos la opción del orden de pliegue. Y podemos agregar, por ejemplo, manualmente la posición de la fibra neutra de pliegue. De esta forma hemos aprendido no solamente a configurar la nota de pliegue, sino también a ubicarla y a entender qué parámetros debemos usar para que aparezcan cada una de las anotaciones que aparecen en la misma. Pasemos ahora al último tip. En este caso vamos a entender la diferencia que existe entre las herramientas de romper esquinas y la herramienta de chaflán. Parece que hacen lo mismo, de hecho hacen lo mismo, pero la herramienta romper esquinas tiene una inteligencia adicional cuando trabajamos con archivos de chapa metálica. Veamos de qué se trata. Imaginemos el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos matar todas las esquinas vivas de este diseño de chapa metálica. Si seleccionamos la herramienta chaflán, luego de configurar el valor del chaflán, y seleccionamos una arista y pulsamos Control A para seleccionar todas las aristas posibles en una pieza, la herramienta chaflán no distingue las aristas que podríamos chaflanar en una chapa metálica de las aristas a las que no correspondería aplicarle un chaflán. Por lo tanto, no podríamos utilizar ese atajo rápido para seleccionar todas las opciones. En la versión 2025 de SolidWorks podríamos utilizar el selector rápido para poder ir seleccionando, pero se puede convertir en una pérdida de tiempo. ¿Cuál es la solución? Venir a la pestaña de chapa metálica, venir a esquinas y seleccionar el comando romper esquinas. Luego, aquí podríamos configurar el valor de nuestro chaflán y observemos lo que ocurre. Si nosotros seleccionamos la esquina a chaflanar y luego pulsamos el comando Control A, SolidWorks, trabajando con el romper esquina de chapa metálica, se da cuenta de forma automática cuáles son las esquinas que se pueden chaflanar para matar los cantos vivos y elimina el resto de las aristas que antes el comando de chaflán había seleccionado. Hacemos clic en aceptar y tenemos todas las esquinas chaflanadas. Esa es la diferencia entre utilizar la herramienta de chaflán o la herramienta especial para trabajar con piezas de chapa metálica, romper, recortar esquinas. Con este último truco hemos finalizado los 7 trucos que preparamos sobre distintas funcionalidades de las herramientas de chapa metálica. Si te gustó el video, te invito a compartirlo, a dejar tu comentario y a pedirnos temas que te interesen que desarrollemos. También, si te interesó el video, podés recomendarlo a alguien que creas que le puede ser de utilidad. Muchas gracias por haber mirado.